¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, hoy día 1 de mayo del 2024 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se otorga un subsidio al empleo. Déjame platicarte de manera muy rápida en qué consiste este subsidio. Anteriormente, en el 2013, se había publicado la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos marcaba en el artículo 10 que teníamos derecho a un subsidio para el empleo. Este subsidio no había aumentado como sí había aumentado, por ejemplo, la unidad de medida y actualización y también el salario mínimo. Pues bueno, a partir de 2024, a partir del 1 de mayo, los trabajadores tienen ahora derecho a un subsidio al empleo que corresponde al 11.82% sobre una unidad de medida y actualización mensual. Esto quiere decir que todos los años esto va a ir incrementando según incremente la unidad de medida y actualización. Para el 2024 estamos hablando que son 390 pesos con 12 centavos como subsidio al empleo. Déjame platicarte esto con un poquito más de detalle. Pues bien, amigos, vamos a resolver el asunto del subsidio para el empleo y vas a ver que es muy sencillo entenderlo, y uno de los principales puntos de esto es de que año con año va a estar cambiando, como ya te lo mencioné. Antes que nada, déjame decirte que este decreto se dio a conocer el día 1 de mayo mientras todos estábamos relajados en nuestras casas, o al menos la gran mayoría. Salió el día 1 de mayo del 2024 un decreto que se llamó así, decreto que otorga el subsidio para el empleo, y este se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Básicamente va a venir a sustituir al que estaba establecido en el artículo 10 de la ley de ISR que se publicó en el 2013. ¿Qué nos dice este decreto, amigos? Bueno, básicamente estamos hablando de 5 artículos que se dieron a conocer, y estos 5 artículos en este decreto es lo que nos va a explicar cómo nosotros poder calcular este subsidio para el empleo. Fíjate muy bien, lo primero que nos dice este primer artículo es de que los trabajadores que reciban ingresos por sueldos y salarios y de la fracción primera del artículo 94, que comúnmente se le conoce como también asimilados a sueldos y salarios, van a poder gozar de un subsidio para el empleo que va a establecer como tal dicho decreto, en lugar de que apliquemos el subsidio para el empleo a que se refería el artículo 10 de lo que era la ley del impuesto sobre la renta del 2013. Esto quiere decir que ese subsidio para el empleo que veníamos manejando hasta antes del 1 de mayo de 2024 ya va a ser sustituido por este nuevo subsidio. Y una de las particularidades de este nuevo subsidio es de que año con año, como te lo mencioné, va a venir incrementándose en función de la unidad de medida y actualización. Por lo tanto, vamos a tener que actualizar nuestras tablas año con año. ¿Por qué es esto, amigos? Bueno, pues porque en el artículo 2 de este decreto que otorga el subsidio para el empleo, nos menciona que se va a otorgar un subsidio para el empleo mensual. Ojo con esta palabra, porque el hecho de que diga mensual trae algunas situaciones que debemos detallar un poquito más adelante. Nos dice que se va a otorgar un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores a que hace referencia pues este decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el ISR, es decir, que van a ser va a ser el importe con el cual nosotros vamos a calcular el impuesto sobre la renta, no exceda, fíjate muy bien, de 9,000 pesos con 81 centavos, excepto los que se perciban por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnización. A estos pues no les va a aplicar. Y hasta por una cantidad, fíjate muy bien, y aquí es donde hay que poner especial atención, hasta por una cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA mensual por 11.82%. Del lado derecho tú puedes ver aquí lo que es la UMA,
y la tenemos de manera diaria, mensual y anual. Como tú recordarás, en el mes de enero es cuando se da a conocer la UMA del año que va iniciando para que comience a aplicarse a partir del 1 de febrero. Esto quiere decir que el 1 de febrero del 2025 habrá otra UMA y por lo tanto el subsidio al empleo va a cambiar para ese año en función del 11.82%. Vamos a ver a qué se refiere esta parte y quiero que te fijes muy bien aquí. Si nosotros tomamos lo que es la UMA mensual para el 2024, que son 3,300.53 pesos, nos menciona que debemos nosotros sacar el 11.82%, como aquí lo puedes ver. El 11.82% es básicamente 300 pesos con 12 centavos y algunas decimales que nosotros vamos a tomar solamente hasta este punto, hasta el punto 12%, que es cosa curiosa porque dentro del decreto, en los motivos por los cuales se está expidiendo, dice que nada más van a ser 390.00 y nada más. Entonces, nosotros tomando ya este factor de manera muy puntual a como se menciona en la normativa, es decir, en el decreto, tendríamos que tomar 390 pesos con 12 centavos. Esto quiere decir que si el siguiente año la UMA llegara a ser, por ejemplo, de 4,000 pesos de manera mensual, sería el 11.82 de esos 4,000 pesos. Y así sucesivamente conforme vaya cambiando la UMA. Por eso es importante entender esta parte del decreto. Ahora, una vez entendiendo esto, fíjate muy bien, este subsidio se aplicará contra el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, correspondiente al mes de calendario del que resulte o del que se trate y que resulte una vez a cargo de los referidos trabajadores. Fíjate muy bien, lo que nos dice esto es de que si yo, por ejemplo, tengo un ISR a cargo de 400 pesos, le voy a poder aplicar un subsidio de 390 pesos con 12 centavos, que ya es el número que vimos ahorita. Por lo tanto, a mí solamente me van a retener 9 pesos con 88 centavos. En el siguiente caso, donde hay un ISR a cargo de 500 pesos, tenemos un subsidio de 390 y el importe de ISR que nos van a retener solamente van a ser 109 pesos con 88 centavos. Y en el caso de que tengamos un ISR a cargo de 600 pesos, bueno, pues tendremos un subsidio de 390 pesos con 12 centavos y solamente nos retendrán 209 con 88 centavos. Oiga, contador, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo mayor el subsidio que el ISR a cargo? ¿Me van a dar ese dinero? Por desgracia, y esta es una de las principales diferencias del subsidio anterior, es de que esto no va a ocurrir así. Fíjate muy bien, este mismo decreto nos dice que en los casos que el ISR sea menor al subsidio para el empleo, la diferencia no podrá aplicarse primero contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente. Yo tendría ISR a cargo de 200 pesos, pero el subsidio serían 390 pesos. Por lo tanto, yo podría decir que tengo un importe a favor de 190 pesos con 12 centavos. Bueno, lo que nos dice este decreto es, número uno, estos 190 pesos que tendríamos nosotros, digamos, a favor, por llamarlo de algún modo, no lo podríamos ocupar contra el siguiente mes. Y tampoco, déjame ponerlo aquí muy bien en contexto, tampoco se va a entregar ningún tipo de subsidio al trabajador. Es decir, si a mí me sobraron 190 pesos, el trabajador no va a recibir la diferencia y tampoco se va a poder aplicar contra el impuesto que resulte a cargo, digamos, de meses posteriores. Para que no estés tú también pensando, y puede que aquí llegue a radicar la confusión de que si tú ganas menos de la cantidad que ahorita ya estamos diciendo, te van a entregar un importe mayor. Esto pues no va a ocurrir así como sí podía ocurrir en el subsidio del esquema anterior que manejábamos. Hay que tener especial cuidado con esto. Fíjate muy bien, aquí nos menciona también que si nosotros realizamos pagos por periodos menores a un mes, la forma en cómo nosotros vamos a calcular este subsidio es básicamente que a los 11.82%, que para el caso del 2024 es de 390 pesos con 12 centavos, lo vamos a dividir entre 30.4, de tal suerte que nos va a dar un factor.
este factor lo vamos a multiplicar, o el resultado, porque aquí lo menciona como resultado, lo vamos a multiplicar por el número de días al que corresponda el periodo de pago. Entonces, en este ejemplo, imaginemos un trabajador que trabaja por 15 días, por 22 días y por 25 días, porque también puede ocurrir que existan algunos periodos mayores a 15 días. Luego, entonces, si yo, por ejemplo, trabajé 15 días, tengo que hacer esta operación. ¿Qué hago? A 390.12, que es el 11.82% para el 2024, lo divido entre 30.4 y al resultado que me dé lo voy a multiplicar por los días de trabajo, de tal suerte que va a resultar un subsidio proporcional de 192 pesos con 49 centavos, 282.32 y 320.82 en cada uno de los escenarios de los días que tú estás viendo aquí. Esta es la manera en cómo se va a poder realizar el cálculo cuando sean periodos menores a un mes. Cuando sean periodos mayores a un mes, pues básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar esto mismo que ya dijimos, pero por los meses trabajados, ¿no? Entonces aquí estamos que si yo, por ejemplo, trabajé 2 meses, básicamente tengo que multiplicar 390.12 por 2, porque fueron 2 meses trabajados, y tendría yo 780.24 de subsidio calculado por esos 2 meses, tal cual así nos los comenta el decreto, que cuando sean por periodos mayores a 2 meses o más, para calcular este subsidio debemos nosotros multiplicar la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor de la UMA, en este caso 390.12, por el número de meses que comprenda el pago. Entonces ahí tenemos otra forma. Pero esto no acaba aquí, amigos, porque también van a existir algunas obligaciones por parte del trabajador y también por parte del patrón. ¿Cuáles son estas obligaciones nuevas? Número 1, primero que nada, el empleador va a tener que aplicar el subsidio para el empleo. Eso queda ya por demás entendido. Pero para el trabajador, fíjate muy bien, antes de que reciba su primer pago, debe de comunicar al empleador esta situación por escrito. Y ojo, porque esto por escrito es muy importante. Muy probablemente muchas empresas lo que van a hacer es generar un formato donde los empleados firmen de conformidad de que sean esos empleadores los que vayan a realizar el cálculo del subsidio. Tal cual así lo menciona el decreto, porque los empleadores van a tener que realizar el cálculo de este subsidio. Por lo tanto, son los trabajadores quienes van a tener que comunicar la situación por escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no apliquen el subsidio. Si tú, por ejemplo, estás en 2 empleos, solamente uno es el que te va a realizar el cálculo para el subsidio, pero a ambos les vas a tener que comunicar por escrito esta situación. Y ahora los empleadores van a tener que conservar estos escritos, fíjate muy bien, como parte de la contabilidad que van a tener que llevar conforme a las disposiciones fiscales. Pero esto no acaba aquí, porque además, antes de que el empleador o la persona con la que tú estás trabajando, la empresa con la que tú estás trabajando, te realice el pago de tus sueldos, él va a tener que solicitar a los trabajadores que le comuniquen por escrito. Es decir, tenemos que el trabajador está obligado a comunicar al empleador. Y por su parte, el empleador está obligado a solicitar a los trabajadores por escrito que les comuniquen la situación de si ellos van a ser las personas que les hagan el cálculo de subsidio. Entonces tenemos ahí ya esos 2 escenarios, tanto para el empleador como para el empleado. Fíjate muy bien, ahora las personas que estén obligadas a realizar dicho cálculo van a tener que estar a algunas disposiciones que se marcan de manera muy puntual en el artículo 3 de este decreto. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero que nada, tú recordarás que año con año se tiene que presentar la declaración anual de sueldos y salarios. Existen actualmente la obligación de algunas empresas de realizar este cálculo por parte del empleado. Entonces, ¿qué hay que ocurrir? Bueno, en el primer caso, donde el impuesto anual se calcula
restando de la totalidad de los ingresos obtenidos en el año de calendario los conceptos de lo que es ingresos exentos para poder tener así la base y ahora sí poder realizar el cálculo al que hace mención el artículo 94, que básicamente es de sueldos y salarios y de asimilados a sueldos y salarios. Ojo con esta parte. ¿Y cuál es la parte importante aquí? Que una vez que ya se realiza el cálculo del impuesto anual, si el impuesto resulta a cargo del trabajador, se va a poder disminuir este impuesto a cargo con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo correspondan. Entonces imaginemos que tú vas a recibir subsidio para el empleo de 390 pesos durante todo el año. 390 pesos con 12 centavos. Si esto lo multiplicamos por los meses que corresponden todavía a este año, estamos hablando de un subsidio de 3,120 pesos que se le va a poder disminuir al ISR calculado, obviamente, y siempre y cuando tú no tengas un ingreso superior a los 9,000 pesos con 82 centavos que ya platicamos hace un momento. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que nosotros calculemos el ISR o en su caso el empleador calcule el ISR y el ISR sea mayor al subsidio? Lo que va a ocurrir simplemente es de que el retenedor en este caso el empleador, va a considerar como impuesto a cargo la diferencia. Si tú tuviste, por ejemplo, 10,000 pesos de ISR en todo el año, vas a tener que restarle lo que tú recibiste de subsidio o lo que se dio como subsidio, aunque no lo recibiste en efectivo. Esa parte es muy importante entenderla. Y de los 10,000 pesos tú vas a tener que restarle estos, por ejemplo, 3,120 pesos que sería para 2024 y la diferencia pues sería el importe de ISR que tú pagarías si es que no se ha pagado, por poner un ejemplo. Ahora, en el caso de que el subsidio sea mayor, hay que tener cuidado porque esto, aunque ya lo mencionó en un artículo anterior, aquí lo vuelve a recalcar. Primero, no va a pagar impuestos sobre la renta del trabajador en cuestión, pero tampoco se va a entregar cantidad alguna por concepto de este subsidio para el empleo. Es decir, a mí lo que me va a beneficiar este decreto de subsidio para el empleo es de que no me van a retener ISR y por lo tanto yo voy a haber incrementado mi salario al no retenerse el impuesto sobre la renta. Esto lo voy a mostrar ahorita en un ejemplo que seguramente te va a quedar muchísimo más claro. Ahora, para que esto no quede solamente así, es importante aquí mencionar que aquellas personas que estén obligadas a presentar la declaración anual van a poder acreditar contra el ISR determinado, que ya lo mencionamos hace un ratito, el monto que por concepto de subsidio para el empleo se determinó conforme a este artículo, que fue lo que ya platicamos hace un momento. Finalmente, es importante también decir que este subsidio para el empleo no se considera un ingreso y esto es lógico porque es un subsidio y es algo que de algún modo el gobierno otorga a los trabajadores para un apoyo. Ahora bien, también es importante mencionar que falta que la autoridad fiscal emita lo que se conocen como reglas de carácter general o que se dé en la resolución miscelánea fiscal a fin de que se pueda aplicar de manera correcta y debida este subsidio para el empleo. Déjame mostrarte rápidamente un ejemplo de cómo quedaría este subsidio. Fíjate muy bien, en este ejemplo estamos visualizando pues una tabla de 6 empleados donde cada uno de estos empleados tiene su propio salario diario. Ya estaré yo publicando un video de cómo poder realizar el cálculo de la nómina con este nuevo concepto de subsidio para 2024 y posteriores. Lo que nos dice esto básicamente es de que una vez ya teniendo el salario diario, debemos de calcular nuestro salario mensual, que en este caso pues lo que hago es multiplicar los 257.16 por 30.4, que es el promedio de días, y nos da un periodo, nos da un cálculo de 7,817.65 para el caso del empleado 1. Ahora, para esto debemos de calcular el ISR pues de todos los empleados. Esto nos va a dar como resultado un ISR de cada uno de ellos. Ojo, todo esto es de manera mensual para que quede perfectamente clarificado. Pero a esto le vamos a calcular el subsidio
que ya estamos hablando de 390.12. Quiero que te fijes muy bien. Acuérdate que el importe para los trabajadores que tengan derecho a este subsidio tenía que ser hasta por 9,000 pesos con 82 pesos. Y este importe nos habla de que si alguien gana más que eso, no se le va a otorgar subsidio, como es el caso del empleado número 2. Este empleado, como gana más de 9,000 pesos con 82, nos dice que no se le va a otorgar subsidio, por lo tanto no se le resta nada. Si yo tengo empleados que ganen menos que estos 9,082 pesos, entonces sí se les otorga este subsidio. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, fíjate cómo el empleado 6 gana 11,400, no se le calcula subsidio. Fíjate cómo es el efecto. Al empleado 1 solamente se le va a retener 143, que ojo, es distinto el ISR a retener que el ISR calculado. ¿Cuál es el efecto? Que este empleado va a recibir más dinero que el que normalmente venía recibiendo por más o menos 390 pesos. Y en el caso del empleado que rebasa los 9,082, pues él no va a ver cambio alguno dentro de su nómina. Amigos, como pueden darse cuenta, el tema del subsidio al empleo ha cambiado y a partir de 2024, a partir del 1 de mayo del 2024, vamos a tener que realizar un nuevo cálculo en nuestra operación de retenciones de sueldos y salarios. Si tienes alguna duda, te pido por favor que me lo dejes aquí en los comentarios para que te pueda ir explicando de manera más detallada en qué consiste todo esto. Y espera nuestra transmisión en vivo de cómo calcular la nómina en 2024 considerando este nuevo elemento de subsidio para el empleo. Si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en algún otro video. Hasta luego.